Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Tienen calor? ¿Aguantan una hora? Bueno, espero que por lo menos una hora. Pero sí es un buen día para darle gracias a Dios y gracias por el feliz cumpleaños. Si se acuerda de mí, ore por mí, ¿verdad? Ore por mí y por mi familia. Somos muy necesitados de sus oraciones. Y ore para que los años que dijo Juan ahí muy acertadamente, que Dios me dé, no sé cuántos serán más, pero que puedan ser utilizados para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo sinceramente, uno en la vida llega a tener uno llega a tener ciertas expectativas y como se van cumpliendo las etapas y todo, uno va valorando cómo va en la vida. Y la verdad nunca creí llegar a esta edad. No le digo cuál es, porque Juan es mayor que yo, entonces lo voy a quemar a él, ¿verdad? Pero por lo menos que los años que siguen puedan ser mejores para la gloria de Dios. No para mí, sino para él. Igual que Juan Carlos, si me escuchan un poco afectado, con voz como de hombre maduro, ¿verdad? Es porque estoy resfriado, he estado mal estos días y yo creo que yo fui el que le pegué el resfriado a Juan, así que salado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a predicar el día de hoy. Antes que nada, recordarles la noche de matrimonios, que ya Juan Carlos lo explicó muy bien, pero animarles más bien, más que anunciar, a que usted, si es matrimonio, pueda venir el próximo sábado. Vamos a tener un buen tiempo de matrimonios, vamos a celebrar un poco también el tiempo de la ¿cómo se llama esto? ¿De qué? De la independencia, ¿verdad? No de que usted sea independiente de su esposo o su esposa, eso no lo vamos a celebrar, sino de la dependencia de Dios. Así que acompáñenos. Durante estos últimos, yo diría que el último mes, hemos estado predicando Juan Carlos y yo una serie de mensajes diferentes. Tal vez si usted ha venido en este tiempo, puede extrañarle un poco los mensajes que hemos estado predicando, porque normalmente hacemos un mensaje expositivo de la Biblia, abrimos la Biblia, tomamos un pasaje, lo descomponemos y explicamos lo que la Biblia quiere decirnos. Pero hemos estado predicando una serie de mensajes, se llama Uniéndonos en la misión con Dios. Y lo que hemos querido es explicar un poco por dónde va la iglesia en este proceso en el que nos hemos tratado de incorporar, de hacer nuestra la misión del Señor, ¿verdad? Hemos estado trabajando sobre eso, ustedes oyen, oramos por las misiones, etcétera, pero ¿qué tiene que ver eso con usted? ¿Qué tiene que ver eso con los que estamos acá? Si eso es exclusiva y únicamente para una clase selecta que Dios tiene, o si la misión es de todos. Y entonces, en ese afán, más que tomar algunos pasajes bíblicos, hemos estado haciendo algunos ejercicios de reflexión. Hay veces los ejercicios pueden ser un poco duros, hay veces pueden ser un poco profundos, y tal vez usted hay veces puede ser que esté pensando en el sermón normal que tenemos. Así que yo le pido que si hoy viene con ese pensamiento, haga un esfuerzo y pueda ubicarse en el contexto de lo que estamos diciendo para poderle sacar mejor provecho. Hace un mes estuvimos hablando de repensar la misión de la iglesia. Y lo que estuvimos diciendo es que la iglesia moderna es una iglesia que se ha metido en sí misma, que dentro de las cuatro paredes tenemos un reino, pero que al final de cuentas no tenemos un impacto sobre la gente que está afuera. Y estuvimos diciendo, hablando de esos cuatro cuadritos ahí, que son fronteras o barreras que no solamente tienen que ver con distancia, sino que tienen que ver con cultura y con creencias. Y decíamos que hay un grupo de gente que piensa como uno, que vive en un mismo país, probablemente los ticos, por así decirlo acá para nosotros, que nos parecemos, ¿verdad? Que comemos gallo pinto, que etcétera, etcétera. Y entonces la iglesia, no solamente aquí, sino en todo el mundo, está enfocada en el 98% de sus esfuerzos, de su gente, de su plata, enfocándonos en nuestro contexto cercano, en la gente que está cerca de nosotros, en la gente que habla igual que nosotros. Pero nuestro esfuerzo no va un poco más allá, y un poco más distante, aún en nuestro mismo país y fronteras cercanas, hay gente que no tiene ningún interés en el evangelio, que pueden vivir aquí, pero que no tienen interés absoluto en el evangelio. Hay otro grupo un poco más distante, geográfica, cultural, religiosamente,
que son aquellas personas que no conocen, no solamente no creen, pero estos no conocen nada. Y también hay grupos antagónicos al Evangelio, gente que se ha sentido que el Evangelio los ha lastimado, que tal vez las creencias del Evangelio los lastiman su forma de vida y entonces de alguna manera se oponen. O hay personas que se sienten lastimadas por los ejemplos que han visto en los cristianos y dicen, no quiero nada con ellos, no quiero que me hable de estas cosas. Como me contaba alguien ahí que habló con una persona y dijo, ¿usted es cristiano? Por la forma en que le hablaba. Le dice, sí. Dice, bueno, yo soy de esta forma, a mí no me habla absolutamente nada de esto. Esa fue la carta de presentación. Y hay además, más distantemente, ya probablemente hablando de otros países, otros continentes, un grupo de gente, agrupaciones étnicas que piensan distinto, que tienen inclusive un Dios muy diferente al de nosotros, y esos son totalmente resistentes al Evangelio. Entonces, la enseñanza que vimos hace un mes hablaba acerca de que la iglesia se está esforzando por trabajar en su comunidad, trabajar en la gente, y eso está bien, en su Jerusalén, pero que hay que ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y lo que estamos haciendo es haciendo actividades en iglesia y diciéndole a la gente, venga. En otras palabras, convirtiendo a los inconversos en misioneros, en decirles, vengan ustedes donde yo estoy y nosotros yendo donde ellos están. Eso fue lo que estuvimos viendo hace como un mes. Después de eso, Juan Carlos nos estuvo hablando acerca de que el Evangelio tiene que ver con la encarnación de Jesús. En otras palabras, en que nosotros vivamos como Él vivía, encarnando la misión, viviéndola. Jesús andaba, ¿verdad?, haciendo bienes, sanando enfermos, viviendo una vida de impacto sobre las demás personas, y que nosotros como creyentes no podemos ser diferentes. Citó un pasaje del libro de Jeremías que decía que que Dios le hablaba a Jeremías, ahí en el pueblo donde están esclavizados, donde están ahí en el cautiverio, sean de impacto para esa gente, prosperen en ese lugar. Y de alguna forma Juan nos mencionaba y nos exhortaba a que nosotros vivamos como Cristo vivió. Básicamente esas han sido las dos enseñanzas. Después tuvimos el domingo antepasado la grata visita del hermano Alex Torres, hablando de encarnar la misión, un hombre como usted y como yo, un miembro de esta iglesia de muchos años, que de un pronto a otro dice, Dios me está llamando, ya casi en mis 60 años, para ir a Italia a predicar. Y fue un mensaje muy desafiante para nuestros corazones, y el ejemplo de él, y ojalá podamos orar por él y acompañarle, pero eso es parte de encarnar esta misión. Y la semana anterior estuvo don Luis Martín hablándonos acerca de lo que significa celebrar la gloria de Dios, de la celebración global, que es un proceso en el que vamos y el que vamos a estar hablando más adelante. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les digo, se las trae, ¿verdad? Vamos a hablar del paradigma de la cultura. Y yo quisiera que usted hiciera un esfuerzo por poner toda su atención en lo que vamos a hablar. Vivimos en un país bonito, Costa Rica. ¿A quién le gusta Costa Rica? ¿A quién? A nadie. A mí me encanta Costa Rica. Nos encanta, ¿verdad? ¿Y cómo somos los ticos? Mejor no diga, ¿verdad? Pero tenemos ciertas características, cierta forma de ver las cosas, ese famoso pura vida que nos caracteriza, ¿verdad? Hay otras palabras que también nos caracterizan que no puedo decir acá, pero todas esas cosas nos hacen ver que somos algo diferente a otros países que también tienen su forma. Y decimos, y la gente dice, que este país, que esta tierra centroamericana, que este continente latinoamericano, que este hemisferio occidental, seguramente usted lo ha oído, es un hemisferio con una alta influencia cristiana. ¿Cierto o no? Es que aquí en Costa Rica somos cristianos, dice la gente. Y sabe, cualquier historiador, cualquier científico social puede afirmar que todo lo que es el mundo occidental, el mundo que usted y yo conocemos, la parte de Estados Unidos, la parte de Europa, la parte de América del Sur, todo lo que para nosotros es parecido, toda esta gente podemos decir que ha sido predominantemente influenciada por el pensamiento cristiano, ¿sí o no? La religión, hablando de cristianismo en un sentido global, creo que usted me entiende, ¿verdad? En un sentido religioso, no estamos hablando de las creencias personales. Pero los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas jurídicos se basan en esta idea. Usted ve el arte, la religión, la arquitectura, la literatura, y todo el mundo dice que hemos sido influenciados por el sistema religioso llamado cristianismo. Que Costa Rica tiene una cultura cristiana, decimos. Pero sabe, esta verdad nos puede llevar, y es aquí donde empieza la enseñanza, a un paradigma, a una forma de ver las cosas, a unos lentes que de alguna manera nos hacen equivocarnos. Porque hay veces pensamos
que este mundo en el que vivimos nosotros, el mundo occidental, es un mundo donde prevalecen los postulados, las creencias y los valores de los cristianos. Y sabe, eso no es cierto. Eso es el periódico de ayer. Piense usted nada más, no sé si lo tengo por acá, ok. Piense usted ahí, en Costa Rica, no piense en otros países, pero piense en Costa Rica, la cartelera de los cines, lo que usted ve en los canales de televisión, usted que paga canales ahí, haga un recuento de la música que usted escucha, vea el estilo de vida de los muchachos, analice las estadísticas de divorcio, vea los índices de criminalidad en su país, haga un recuento de la violencia en las calles, como decía Juan, vea lo que está en proyectos en la Asamblea Legislativa, qué están discutiendo los diputados, analice las noticias de corrupción de los líderes y los líderes religiosos, etcétera, etcétera. Y dígame con toda sinceridad, si todos estos indicadores apuntan a que usted y yo vivimos en una sociedad fuertemente influenciada por el cristianismo. ¿Sí o no? O sea, si usted trae a alguien que vive, no sé, tal vez en Corea del Norte, que no tiene noticias de ningún lado, y le dicen, vamos a llevarlo a un país que es cristiano, y lo ponen en Costa Rica una semana, ¿qué puede pensar? Que nada que ver, ¿verdad? Como alguien decía ahí, hablando de los norteamericanos, ¿verdad? Creo que es en el billete de $1, ustedes que lo conocen muy bien, que dice, en Dios confiamos, ¿verdad? Y entonces esa persona nunca había oído nada de Estados Unidos y decía, qué lindo debe ser ese país porque confían en Dios. Y llegó al aeropuerto y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Pero hermanos, es algo parecido. Pero pienso, y es un poco el fondo de esta enseñanza, que hay veces en la sociedad en la que vivimos, nosotros tenemos una idea romántica de que la iglesia de Cristo, que sí tiene un mensaje poderoso, influyente, que cambia vidas, pero pensamos que sigue siendo muy influyente en la sociedad, en la cultura, en todo lo que está pasando, y que toman en cuenta a los cristianos para todo, que los cristianos son bien vistos. Pero sabe, esa realidad ya cambió. Algunos llaman a este tiempo, y es donde nos vamos a detener hoy, el post-cristianismo. Palabra muy fuerte. Otros dicen, utilizando palabras de la Biblia, que estamos en lo que la Biblia llama el tiempo del fin, o en los postreros días. Y como yo digo con frecuencia, lo cierto del caso, independientemente de cómo usted lo llame, es que yo estoy convencido de que la iglesia no está leyendo bien el mundo en el que vive. Nos ha tocado ser luz del mundo y sal de la tierra, igual que otros cristianos en muchas edades diferentes, pero la edad en la que nosotros vivimos es muy diferente de la que vivieron otras personas. Ni mejor ni peor, diferente. Leo un par de declaraciones fuertes y yo espero que usted no se lastime con esto. El mito de una cultura cristiana continua formando la mente de una iglesia occidental, ha formado la mente de una iglesia occidental cómoda. Ese mito supone que el occidente es o fue una vez una cultura cristiana. Y el punto es este, que si nosotros vivimos en un mundo cristiano, entonces no hay nada que hacer, estamos bien. Pero ese es el punto, ese es el engaño, que de alguna manera pensamos, ya todo está cristianizado. Nada más lejos de la verdad. Una persona más radical, un pensador que me encontré por ahí en un libro, dice que la evidencia es clara e innegable. Vea qué palabras más fuertes. La religión occidental cristiana se está desmoronando. La autoridad y la influencia están menguando a sus adherentes y están perdiendo el compromiso. Esta erosión ha comenzado lentamente, pero ha tomado fuerza. La palabra, la frase, el cristianismo, tal y como lo conocemos, se está volviendo, ¿qué dice ahí? Irrelevante. Y usted dice, no, Fran, pero no es cierto. El MIT, el Instituto de Tecnología en Estados Unidos, hizo un estudio acerca de Internet y religión. Y ellos decían que en Estados Unidos, que es una cultura que uno diría también muy influenciada por el pensamiento inclusive cristiano en el sentido de la reforma y todo esto, que en los últimos 20 años hubo 25 millones de personas menos, o 25 millones de personas, perdón, que habían perdido su creencia religiosa. Y la pregunta que ese estudio se estaba haciendo es, ¿qué pasó? ¿Por qué están perdiendo los cristianos su fe?
Y si usted ve el mundo occidental, no solamente en Estados Unidos, si se va a Europa o cualquier otro país, usted verá que son países cada vez menos profesantes del cristianismo. Usted encuentra hermosos templos, enormes monumentos, con un montón de santos de yeso, de oro, pero no encuentra un solo santo en la calle. Todos los indicadores hablan de esta pérdida de relevancia. Número de iglesias, número de convertidos, número de misioneros, cuánta plata se da para misiones, el impacto en las leyes de los cristianos, etcétera, etcétera. Hablan de que estamos en un constante deterioro. Estaba buscando datos para traerles. No lo van a ver ahí, y si usted lo ve de allá atrás, le doy $1,000,000, ¿verdad? Pero esos datos lo que me hablan en general es que el mundo cristiano, la cantidad proporcional de cristianos en el mundo va a la baja. Se hacen esfuerzos, el evangelio llega a otros lugares, pero la población crece a un ritmo mayor que la cantidad de personas que se convierten al cristianismo. Y eso que se convierten nominalmente, porque hay un montón de gente en esos números que ustedes no ven ahí, pero que ven la imagen. Dice que el cristianismo hay cerca de 2,000 millones de cristianos en el mundo. Y usted diría, ¿eso será cierto? Ve a Costa Rica, aquí decimos que un 20% de la población de Costa Rica es cristiana evangélica, para que nos podamos entender. Dígame usted si usted cree que de cada 10 personas hay 2 cristianos que son fervientes en este país, que son fieles seguidores de Jesús. ¿Usted cree que eso es cierto? Tal vez nominalmente, que la gente vaya, que ha oído, pero que 2 de cada 10 seamos cristianos fieles seguidores de Jesús, yo lo pongo en duda. Y además, como esta cantidad de cristianos, es que es esta línea que ustedes no la ven ahí, pero esta línea que está por acá habla de que aquí los cristianos van disminuyendo en relación con cómo va creciendo el mundo. Va asociado a otra idea de que es que los musulmanes van creciendo a una tasa mayor que los creyentes, que los cristianos. Para el año 2050, la cantidad de musulmanes y de cristianos va a ser la misma, nominales, hablando de países y religiones. No estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Sí, sino de gente que se dice cristiana. Con la diferencia de que los musulmanes tienen una tasa de crecimiento mucho mayor, la población se multiplica más rápido. Como dijo alguien ahí, lo mencioné en algún momento, ellos dicen, no vamos a conquistar Europa a la fuerza, la vamos a conquistar en los vientres de nuestras mujeres, decían ellos. Entonces, hermanos, si usted y yo seguimos con el paradigma de que vivimos en un mundo dominado por el pensamiento cristiano, que todo el mundo es creyente, que todo el mundo sabe y que aunque no practique, por lo menos conoce de la Biblia, conoce de las cosas, probablemente usted y yo estemos leyendo el periódico de ayer hace 50 años. Y si leemos mal, si no entendemos, entonces ¿cómo vamos a plantearle a la gente el mensaje del Señor de una mejor manera? Criticamos y decimos, es que en la época medieval la gente, los que se llamaban cristianos se metían en un monasterio, no hablaban con nadie, vivían en su burbuja. Y saben, nosotros de alguna manera vivimos iguales, porque de alguna forma no relacionamos con la gente. ¿Cómo impactar un mundo que ha cambiado? Me gusta esta cita de Pablo en 1 Corintios, capítulo 14. Él decía, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si hablar de la trompeta es hablar del evangelio en un sentido de similitud, ¿quién se va a preparar para la batalla si el sonido es incierto, si no sabemos de qué está hablando? El Señor Jesús le decía a la gente a la que él criticaba más, que eran a los líderes religiosos de su tiempo, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Él dice, ustedes no saben distinguir lo que está pasando en el mundo. El Salvador del que ellos hablaban, el que enseñaban cada sábado en la sinagoga, se sabían las profecías de memoria, estaba ahí sentado con ellos y no lo creían. Hay veces no sabemos leer lo que está pasando. Pablo estaba muy preocupado por Timoteo, porque ya Pablo se iba. Y entonces le aconsejaba a su discípulo Timoteo 2 cosas, o en la misma le decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y le decía también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, ¿puede leerlo conmigo? Vendrán tiempos, ¿cómo?
¿Usted cree que los tiempos que vivimos hoy, usted y yo, son tiempos peligrosos? ¿Cómo son los tiempos que vivimos hoy? Pues peligrosos. ¿Sabe? Usted y yo no sabemos, no nos hemos dado cuenta, no nos han enseñado, pero usted y yo no estamos viviendo en una época de cambios. Usted y yo vivimos en un cambio de época. Usted y yo vivimos en algo que la gente lo llama la posmodernidad o el posmodernismo. Y para entenderlo mejor, para entender por qué usted y yo tenemos ese paradigma de la cultura cristiana en Occidente, hace falta que dedique unos 10 minutos para explicar un poco qué ha pasado en el mundo, para que podamos llegar un poco a por qué el mundo se comporta hoy como se comporta. Espero hacerlo pronto, rápido, pero tal vez empecemos por acá. La iglesia que usted ve en el libro de Hechos, el Señor se fue, dejó a los discípulos, Pablo empezó a predicar, Pedro empezó a predicar, la iglesia empezó en el lugar de Asia a multiplicarse. Es la iglesia que usted ve en el libro de Hechos. Estaba el imperio romano, era el que gobernaba todo, y la iglesia estaba en los márgenes, en las afueras. No eran parte de la sociedad, no eran queridos, eran vistos como lo más vil del mundo, eran criticados, perseguidos, pero ahí estaban los cristianos uno a uno, haciendo presencia, impactando el imperio. Y es la historia que usted lee en el libro de Hechos, ¿sí o no? Esa es una iglesia influyente, pero que no participaba, que no tenía poder político ni religioso. Esa es la iglesia del año 33 DC. Después es la iglesia de los primeros años, la iglesia primitiva. Y así pasaron 300 años, hasta que otra vez vuelve a la historia una persona que yo le he mencionado varias veces, que se llamaba Constantino, ¿se acuerdan? El emperador. Este hombre, después de que tuvo una victoria, cristianizó el imperio. Él era el emperador de Roma, y entonces cristianizó y metió a la iglesia que estaba en los márgenes, la puso sobre el imperio. Y se convirtió entonces en una religión del imperio. Y las cosas cambiaron radicalmente de un momento a otro. De estar en los márgenes pasó a estar en la cúpula. De no tener poder y autoridad, ahora tenía poder político y autoridad. Ahora eran personas que eran vistas, que tenían el poder por el mango. Y entonces este emperador unió la religión, el cristianismo, con el imperio. Y es lo que se conoce como la época de la cristiandad a partir de ahí. Y tuvo unos cambios interesantísimos que de alguna manera nos afectan todavía hasta hoy. Como era un imperio, entonces todo el que nacía en el imperio era considerado miembro del imperio. Para entrar al imperio, usted era un niño que tenía que ser bautizado con un ritual, y por eso el bautismo de niños. El cristianismo pasó de ser un movimiento de uno a uno, una relación personal, a considerarse una religión del Estado donde usted tenía que ir un día por semana, y si no era castigado. Además de eso, empezaron a darse una distinción muy clara entre un montón de gente que eran los laicos y otro montón que eran el clero. Aquí estamos nosotros los que hablamos con Dios, y todos ustedes me tienen que seguir. Y además de todo esto, se le dio empezó a tener un poder muy grande, y empezaron a crearse edificios, monumentos, catedrales en todos los lugares en el mundo. Y además de todo, una distinción muy grande es que se distinguió el mundo entre los que piensan como yo, son cristianos, y los que no son paganos. Y entonces, como son paganos, yo tengo el poder para, por la fuerza, convertirlos, o si no, matarlos, ¿verdad? Eso fue un poco lo que pasó en todo este tiempo. En síntesis, ¿verdad? Usted va a decir, no, pero en síntesis. Pasó de ser un movimiento dinámico a convertirse en una religión. Y así pasaron 1200 años. Por ahí el año 1500, por ahí en la ciudad de Florencia, en Italia, empezaron a dar cambios. Y se da un movimiento que usted seguramente ha oído, que se llama renacimiento, renacer. La gente empezó a decir, no, es que el poder de la iglesia se ha venido deteriorando, y entonces dejemos esas ideas y empecemos a pensar diferente. Y entonces empezaron a hacer cuadros, pinturas, esculturas, y hubo un renacer de las ciencias también. Y así pasaron unos 200 años más, y se dio otro movimiento que es la ilustración. Ahora creo que alguien hablaba de la gente ilustrada. Pues en estos siglos la política, la filosofía empezó a cambiar, y empezaron a pensar en el hombre como el ser supremo, como aquel que estaba por encima de todo, que todo lo podía, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a surgir movimientos políticos. Ahí surgieron como el comunismo, ¿verdad? El socialismo, como quiera llamarle. Surgió la socialdemocracia, etcétera. Entonces, esta época que empezó en el año 1500 hasta el año 2000, hasta el año 1900 más o menos,
Renacimiento, Ilustración, es lo que se llama la época moderna. Cuando a usted le dicen que usted es una persona muy moderna, lo que le están diciendo es que hace 100 años que usted pasó de moda, ¿verdad? Ese es el modernismo. Ideas muy buenas, ideas que de alguna manera pusieron al hombre sobre todas las cosas. El humanismo descansa en esto. Para no cansarlos, básicamente en todos estos 500 años el mundo ha estado hablando de humanismo, de que el hombre es la cúspide de todo, que debemos ser autónomos, y entonces esa idea de que hay un Dios y yo tengo que rendirle pleitesía, eso es del pasado, eso es medioevo, eso no me importa a mí. Además, lo que priva en este tiempo es la razón, la ciencia. Pienso, luego existo, ¿verdad? Tecnología, entonces empezaron a crecer, ¿verdad? La época industrial, ya el hombre podía agarrar la naturaleza, domarla, por así decirlo, y ponerla al servicio. Empezaron a haber un montón de máquinas y todo esto, y todo en función de la economía, porque hasta ahora, a pesar de que la economía siempre ha existido, pero entonces era poner la inteligencia, el hombre en el centro, la tecnología, para ganar más dinero y para vivir más confortablemente. ¿Sabe? Usted ve una película o una foto, no, porque no habían, un dibujo, ¿verdad? A la gente que le es muy romántica, ahí ven unas fotos de la Edad Media, ¿verdad? O ahí un rey ahí, ¿verdad? Que vivía en un lujoso palacio, y usted dice, qué bonito ese tiempo. Ya lo veo viviendo ahí, ¿verdad? Sin agua, la gente se bañaba cuando se casaba, ¿verdad? Y no había un montón de cosas, y eso los que vivían bien. Ahora imagínense los demás. Eran tiempos muy difíciles. Solo para decirles, hermanos, que estas palabras llevaron a la gente hasta el 1900 por ahí. Estas palabras, este combo de palabras, hacían que el ser humano se sintiera que estaba por ahora sí en la cúspide. Ahora sí estamos liberados. Un filósofo que se llama Nietzsche había dicho, Dios ha muerto. Y entonces la gente decía, todas las ideas religiosas ya se fueron, ya no tiene nada que ver conmigo esa idea de un Dios anacrónico. Ahora el ser humano, la razón puede hacernos vivir mejor. Y entonces la gente empezó a tener ¿qué diría yo? Un gran optimismo. Porque, ahora sí podemos tener un mundo mejor. Ahora vamos a poder vivir muy bien. Tenemos la razón, la ciencia, la tecnología, la economía, todo a nuestro favor. Somos la sociedad, la era que ha tenido las mejores condiciones en toda la historia para poder vivir bien. Y todo el mundo dijo amén, ¿verdad? Y vivían súper bien según ellos. Pero llegó el siglo XX. Llegaron 2 guerras mundiales. Y el ser humano casi llega a desaparecer. ¿Sabe? Fueron diría yo, 2 bofetadas de realidad. Para decirle a la gente, mire, usted que se cree tanto, usted que ha puesto la razón sobre todas las cosas, que el ser humano es el centro y que es el centro del universo, etc. Vea todo lo que ha hecho. Lo que ha hecho es autodestruirse. Y entonces, hermanos, todas esas ideas positivas hicieron que la gente se decepcionara. Seguramente nos ha pasado a todos, cuando usted cree en algo y se decepciona de algo, usted dice, yo no creo nada más en eso. ¿Alguien de aquí participó del movimiento hippie? No me digan nada. Por ahí en los años 50, 60, ¿verdad? Fue que empezaron los hippies. ¿Sí o no? Nadie quiere decir, ¿verdad? Ahora hablando de edades. Sí, en los 60, ¿verdad? ¿Y qué era el movimiento hippie? Una rebelión hacia todo lo que venía establecido. El mundo era así, pero ahora no es paz y amor, ¿verdad? Ahora no queremos reglas sociales. Antes había un montón de tabús sexuales, ahora no, es amor libre. Eso fue un movimiento que empezó ahí. Es una respuesta a que todo lo que venía antes ya no servía. Es una respuesta a que el optimismo se fue y ahora todos somos pesimistas y estamos viviendo un mundo diferente. Eso es lo que hace la posmodernidad. La posmodernidad, todo esto es para explicarles que el mundo en que vivimos hoy empezó por ahí en los años 50, 60. ¿Quiénes de aquí son del 50 en adelante? Todos, ¿verdad? La posmodernidad se presenta como antimodernidad. O sea, es un movimiento ¿qué diría yo? De rebelión, de frustración hacia todo lo que venía antes. Y eso hace que la gente cambie totalmente. ¿Cómo es este mundo posmoderno el que usted me está hablando, Fran? ¿Sabe? La posmodernidad es un mundo sin ideales. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos de aquí estuvimos en la universidad en los 80s y usted veía que la gente tenía convicciones equivocadas o no, pero convicciones sociales.
La gente luchaba por sus creencias. La gente llegaba y hacía huelgas, no por ganar más, sino porque el país no pudiera avanzar en una dirección o en otra. En América Latina ustedes vieron el montón de cosas, los que se acordarán. ¿Se acuerdan del Che Guevara? La imagen. Porque la gente era reaccionaria, porque la gente tenía ideales de que tenemos que vivir en un mundo mejor. Y entonces pasa lo de Cuba, pasa lo de América del Sur, etc. La gente era así. Este mundo en que vivimos ya no hay ideales. Porque la gente dice, todo eso no funciona, no donde vivimos. Ahora, lo importante soy yo. Lo importante es mi éxito personal. Las batallas que yo voy a pelear son las mías. ¿Para qué voy a ir a morir por este país? Yo peleo mis propias batallas. El mundo de hoy es un mundo sin ideales. La gente no está pensando en dejarle nada mejor a los demás. Está pensando en sobresalir él. ¿Sí o no? Así es. No, no es tan... Sí, claro que así es, ¿verdad? Con diferentes tonos, pero así es. Es un mundo de sentimientos. La gente está gobernada hoy ya no por la razón ni por la ciencia, sino por lo que siente. ¿Sí o no? Antes decían, ¿verdad? Pienso, luego existo, ¿verdad? Ahora es siento, luego existo. Alguien se cree que es un bus, ¿verdad? Y entonces hay que tratarlo como un bus, hay que darle marchamo y placas y todo lo demás. Y usted dice, Frank, ¿qué tontera es eso? No es lo mismo lo que pasa en el ámbito de género y de sexualidad. Físicamente, biológicamente, todas las pruebas me conducen a decir que usted es un hombre o una mujer, pero yo pienso que soy diferente. Y entonces, como yo siento diferente, entonces tenemos que resolverlo de esa manera. Vivimos en un mundo sensual, hermano, un mundo totalmente sentimental. Y este mundo del sentimiento va acompañado de las redes sociales, de un mundo audiovisual. Hoy vivimos en un mundo audiovisual, la gente no se preocupa por leer. La gente no quiere leerse un libro, por ejemplo, prefiere que alguien le dé un resumen en un video de 30 segundos, ¿cierto o no? Nadie quiere procesar, sino que leen la verdad hecha. Y este mundo de las emociones y de los sentimientos es durísimo. Decía un autor, por ahí, Mario Vargas Llosa, que es un escritor peruano, decía que él estaba un día muy conmovido, porque cuando se dio la crisis, el boom inmobiliario que se dio en Estados Unidos, no me acuerdo si fue hace unos 15 años, dice que él estaba ahí y que alrededor de Wall Street, ahí donde es el circuito comercial, se llenó el día que explotó esto, se llenó de periodistas y fotógrafos y todos estaban apuntando hacia los edificios, esperando sacar la foto del primer corredor de bolsa que se suicidara. Todo el mundo estaba a la expectativa, no era para compadecerse de él, era para sacar la foto en las noticias. Y dice que terminaron el día muy tristes porque nadie se tiró ese día. Y usted dice, qué bárbaros. Aquí usted ve una persona que lo están pateando y golpeando todo en una esquina y hay 10 que no intervienen pero están tomando el video. ¿Cierto o no? Porque lo que vale más es la imagen. La realidad no importa. El sentimiento es lo que priva, hermanos. Ese es el mundo en que vivimos. Voy rápido, estoy haciendo un resumen de lo que tengo por acá. Pero hermanos, el mundo en que vivimos es un mundo superficial. Una sociedad superficial. La gente no es compasiva, pero si te sacan una foto dándole pan a un pobre o a una persona en la calle, todo el mundo hace buena cara y sale ahí, ¿verdad? Y lo pone en redes. Hoy estuve en tal lado y le di de comer al perrito tal. ¿Cierto o no? Es un mundo también relativista, ética relativa. ¿Qué significa esto? Que no hay buenos ni malos, sino que cada uno tiene su propia verdad. Fran, ¿usted piensa así? Eso es su verdad, pero yo tengo otra verdad diferente. ¿Cierto? Que no vimos eso, que a cada rato eso es lo que nos pasa. Decía alguien ahí que en el arte ahora ya no hay arte bueno ni feo, sino que todo depende del cristal con que se mire. Ay, mientras usted sea feliz, papito, viva como quiera. Mientras usted sea feliz, mamita, no importa, tenga 5 amantes, pero si usted los puede mantener a todos bien, perfecto. Mientras usted sea feliz, que nadie se meta con usted. Vivimos en un mundo de lo que la gente llama la posverdad. Ya la verdad no existe. Lo que importa es lo que usted le puede vender a la gente, aunque sea mentira. Lo hemos visto acá, ¿verdad? No creo que tengamos que decir mucho, pero aún en nuestro mundo, en este mundito tico de la política y de la sociedad, vemos la posverdad actuando. No importa la verdad, ya no existe. Lo que importa es lo que yo le pueda vender a la gente. Esto es tremendo. Vivimos en un mundo narcisista. Usted dice, ¿qué es narcisismo, verdad? Es una
Ustedes recordarán, había un mito de la mitología griega, que había un hombre llamado Narciso, que era muy bonito. Y entonces un día se vio reflejado en el agua y se enamoró de su imagen y se quedó ahí toda la vida, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está enamorado de la imagen. Ya la gente no va a hacer ejercicios y a un gimnasio y a hacer todo porque debe sentirse mejor de salud. Eso está bien. Sino porque además de eso tiene que verse perfecto. Ahora la gente hace lo que sea por su imagen. Usted ve mujeres hermosas, realmente hermosas, hombres realmente guapos, ¿verdad? Bien hechos, y un pronto a otro usted los ve que están todos deformados porque hay que hacerse cualquier cirugía para estar a la moda. Ah, es que me salió una patica de gallo aquí, ¿verdad? Ah, es que yo necesito un poco más ¿de qué? De personalidad, ¿verdad? Y la gente se muere por estas cosas, hermanos. Eso es lo que la gente llama el hedonismo. El esfuerzo por vivir en un mundo de placer, el esfuerzo por vivir en un mundo donde yo soy el que estoy en el centro de todo. La búsqueda de la perfección corporal. Y si usted ve el cine, la televisión, nos plantean patrones. Y yo digo que pobrecitas las nuevas generaciones. Todavía cuando uno nació le decía, le nació feíto, salado, ¿verdad? O busque plata, a ver qué se hace, ¿verdad? Pero los nuevos que nacen, esos muchachos y muchachas que pueden ser totalmente normales, pero viven terriblemente frustrados porque pesan 1 kilo más que el promedio, porque alguien le hizo mala cara, porque no sale bien en las fotos. Ese es el mundo de la gente hoy. Es un mundo hedonista, narcisista, perdón, y hedonista. Es un mundo depravado. ¿Y por qué? No tengo ni que decirles mucho. Pero vivimos en un mundo donde ya no alcanzan las letras para para los géneros, ¿verdad? L, B, G, T, V, no sé qué, ¿verdad? Todo, y todo es válido, todo eso existe. Ya no es que yo me identifico, yo soy binario, yo pienso esto, todo esto es válido, porque vivimos en un mundo donde el sexo ha sido usado de una manera depravada. Dice, pero Fran, toda la vida todo eso ha existido, ¿cierto? Toda la vida ha existido. Pero ahora, antes era una conducta que se hacía de alguna manera disimulada. Ahora no solamente es abierto, es público. Ahora hay que celebrarlo, ahora hay que legalizarlo y ahora te obligan a estar de acuerdo. Ese es el mundo en el que usted y yo vivimos. Y Dios guarde decir algo diferente. Es un mundo tan depravado que ahora la pedofilia casi es vista como una virtud. Y usted ve hombres adinerados que pagan plata por tener imágenes de un niño, una niña desnudos, teniendo sexo. Sí, pero qué clase de mente. Pero hermanos, el sadomasoquismo, todo este montón de cosas, ahora que hay internet. Antes, ¿verdad? Yo le decía un día a los hombres ahí reuniéndonos que si una persona quería ver escenas de sexo, lo que fuera, hace un montón de años tenía que ir a algún lugar a comprarse una revista por ahí. Ahora usted puede estar en el celular las 24 horas del día viendo lo que sea, cualquier porquería, al alcance de su mano. No tiene ni que pagar. Ese es el mundo depravado en el que vivimos. Vivimos en un mundo sin pasado. ¿Y qué significa eso, Fran? Mire, la gente de hoy cree que todo lo que tiene se lo ganó y tiene todo el derecho de recibir lo que recibe. ¿A qué me refiero? Ahora cantamos La defiendo, la quiero y la adoro, a nuestra querida Costa Rica. La Costa Rica que tenemos hoy tiene un montón de cosas malas, feas, pero gracias a Dios por este país, hermanos. Este es un país bendecido, un país hermoso, tiene tantas cosas buenas este país, pero saben, no son gratis. Le costaron a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos un montón de cosas, sacrificio, honestidad, trabajo duro. Hubo gente preclara, gente que no estaba pensando solo en sí mismo, que tomó decisiones para los demás, que hizo leyes para que otros pudiéramos vivir mejor unos años después. Y hoy la gente cree que todo tiene derecho y que no tiene que hacer nada por los demás. Ese es el mundo sin pasado. Alguien decía ahí que somos como enanos subidos en los hombros de gigantes. Vemos las cosas y vemos cosas muy bonitas, pero no nos damos cuenta ni recordamos que todo lo que usted es se debe al trabajo de otros, de sus maestros, de sus profesores, de sus pastores, de sus líderes, de la gente, de sus jefes que trabajaron antes de usted, de aquellos que hace muchos años empezaron a pensar en que la electricidad puede ser para todos, por ejemplo, o que la seguridad social debe quedarla para todas las personas, o que para qué tener un ejército si no podemos entonces mejor tener una mejor educación.
que el estado de estas cosas hoy es deplorable, es porque de alguna manera a nadie le interesa, porque nadie quiere hacer el sacrificio. ¿Tiene esto que ver con este día? Claro que sí. Vivimos en un mundo segmentado, hermanos. Mire, vivimos en un mundo donde cada día hay regiones que se quieren independizar de otras. Es que nosotros aquí, no sé, pues usted lo puede ver en España, ¿verdad? Son comunidades autónomas y un pronto a otro. Es que nosotros no nos parecemos a los de allá, nosotros queremos ser independientes. Y hay comunidades que, nosotros somos una comunidad, no sé, china en este lugar, queremos cosas independientes para nosotros. La gente quiere vivir de una manera segmentada. Cada día somos más diversos, más diferentes y menos cosas nos unen. Es un mundo live y creo que aquí no tengo que decirles tanto, pero en realidad el mundo que vivimos hoy le costó a un montón de gente un montón de cosas y la gente hoy vive en un mundo de lo instantáneo. Como yo siempre digo, sopas Maruchan, ¿verdad? Y creemos que el cristianismo es Maruchan también, 5 minutos leyendo la Biblia soy maduro, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la gente no se sacrifica y entonces cosas tan importantes que usted y yo tal vez no la aprendimos de una manera directa, pero de alguna manera somos el resultado de cosas tan importantes como la honestidad, cosas tan importantes como el poder trabajar uno de manera sacrificial, cosas tan importantes como sudar la chaqueta, como decimos acá, como ser una persona trabajadora. Esas cosas ya no están. La gente quiere hacer el mínimo esfuerzo y obtener el máximo beneficio, ¿cierto o no? Trabajo 5 años, ¿verdad? Pero al final de cuentas quiero tener una vida de millonario. No puede ser así. Y entonces nos hace creer a la gente que podemos vivir en un mundo muy, muy diferente, muy, muy diferente. Creo que tengo una frase por aquí. Asistimos al predominio de una generación light que no está dispuesta al esfuerzo y le tiene horror al sacrificio. Y hay una multitud de cosas deseables que demandan un sacrificio personal. Dice por aquí, véalo, porque si y yo estamos pensando en la plata, en el trabajo. Por ejemplo, la construcción de relaciones saludables en el matrimonio demanda una gran dosis de perseverancia y de compromiso. Pero el hombre postmoderno prefiere no invertir esfuerzo en esa dirección. Entonces es superficial en la construcción y el cuidado de sus vínculos personales y familiares. Mire, no nos llevamos. ¿Cuánto tienen de casados? 3 meses, no nos llevamos. Bueno, se divorcian mejor. ¿Cuánto esfuerzo hicieron? Es que no vale la pena esforzarse por eso. ¿Y qué diremos, hermanos, del esfuerzo intelectual? Yo sinceramente me preocupo viendo las noticias que decían por ahí que en 4º grado los niños no saben leer. Es capaz que ahora me dicen que no era así. Eso fue lo que vi en las noticias. Dígame o enséñeme una foto de su biblioteca y yo le diré cómo piensa. O hagamos un análisis de su Facebook y de sus redes sociales y de su tiempo en televisión y yo le digo cómo está pensando. Vivimos un mundo muy light, hermanos, muy light. Y la otra característica es un mundo orientalizado. Es rarísimo esto, yo diría que no lo preciso muy bien. Porque por un lado la gente se ha independizado de Dios, no quiere nada con Dios, no quiere ideas de Dios, no quiere que nadie le regule su vida, quiere vivir la vida como le dé la gana. Pero de alguna forma también hay un montón de gente en el mundo que ahora quiere practicar culturas occidentales, el yoga, la meditación trascendental y todo ese montón de cosas que usted oye. Yo lo que pienso es que en ese desecho de los valores cristianos y de los valores bíblicos, la gente ha tenido un vacío y entonces busca llenarlo con algo que se le parezca. Y entonces acude a estas culturas orientales. Y podría seguir, ese tema me encanta. Pero hermanos, ese es el mundo en el que vivimos. Y yo quería hacer un paralelismo entre ese mundo y el mundo que nos habla Timoteo. Usted puede leer conmigo lo que está ahí en pantalla. Pablo le dice a Timoteo, podemos leer, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Pablo hace 2000 años le advertía a Timoteo de un mundo así. ¿Ustedes creen que este mundo se nos parece al que yo les he descrito ahora? Es casi que una calca, ¿verdad? Como diríamos. Yo veo en esta lista, analizándola un poco, yo veo 3 amores. El amor a sí mismo, que es el egocentrismo. El amor al dinero, personas avaras, eso me habla del materialismo. Y el amor a los placeres o a los deleites, que me habla del hedonismo, que es buscar el placer sobre todas las cosas. Yo creo en lo que me haga feliz. Y hermanos, el Señor dijo que uno debía buscar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ponerlo a Él en primer lugar. Y cuando lo que usted tiene en primer lugar es su ego, cuando lo que usted tiene en primer lugar es el materialismo, cuando usted lo que tiene en primer lugar es el amor a los deleites, usted está destronando a Dios de su vida. Además de esto, yo veo que está el narcisismo, eso que hablamos, un elevado concepto de uno mismo. Dice que la gente en los últimos tiempos, según la Biblia, va a ser soberbia y vanagloriosa. Soberbia es que está por encima de todo, que tiene la razón en todo. Vanaglorioso es que lo que hace lo pone en el pináculo de las cosas, ¿verdad? Que solamente piensa en cosas vanas y que es lo máximo para él. Vivimos en un mundo narcisista totalmente. Y Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, cuídate porque los últimos tiempos van a ser así. Y si Pablo lo decía a Timoteo hace 2000 años, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Además de eso, hablamos de que había una ética circunstancial y una depravación, ¿recuerdan? Vean lo que la Biblia dice. Yo creo que ahí hay un ataque a la verdad en los últimos tiempos, porque los hombres de los postreros días van a ser blasfemos, calumniadores, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Hablarán bonito, pero vivirán mal. Entonces, hermanos, es un ataque a la verdad. Además va a haber un ataque, o estamos ante un ataque a la moral. Van a ser impíos, o sea, que no les gusta hacer las cosas correctas, sino las cosas pecaminosas. Infatuados es que no tienen sentido común, ¿verdad? Que se desviven por hacer tonteras en busca del placer. Y va a haber un ataque a la caridad, al amor al prójimo. La gente va a ser cruel, o es cruel y traidora también. Y si seguimos avanzando en la lista, hay un debilitamiento de la familia. Dice que los hombres de los últimos días van a ser desobedientes a los padres, ingratos y sin afecto natural. Así que yo cuando veo esta lista, veo la misma lista que me caracteriza a los días de los últimos tiempos, hermanos. Yo veo una gran similitud entre el posmodernismo y el panorama de que la Biblia nos habla. Ahora, si esto está claro, si entendemos que la iglesia es cada vez menos relevante en un mundo posmodernista, entonces no debemos engañarnos pensando en que tenemos una cultura cristiana. ¿Se acuerdan de este gráfico que les puse al principio? De que al principio la iglesia vivía en los márgenes y después pasó a ser el centro. Eso fue lo que les expliqué, ¿no? Del año 50 para acá estamos viviendo la poscristiandad. En otras palabras, ya el cristianismo pasó, de acuerdo con algunos autores. Y vivimos en un mundo con valores relativos, orientalizado. Ahora hasta los aliens están, ¿verdad? Todo lado, un mundo diverso, y la iglesia está otra vez en los márgenes. Si usted es cristiano, y un buen cristiano, sabrá que usted no es popular ni es querido, y que cada vez que usted habla con la verdad es lastimado, es hecho relegado fuera de. El cristianismo verdadero está en los márgenes, pero también tenemos una posibilidad de ser influyentes. Tenemos una posibilidad de volver a ser como la iglesia del 33 después de Cristo. Si nos quedamos con la idea en la mente de que el cristianismo influencia el mundo en el que vivimos, no es cierto. Fue muy importante, pero hoy se está volviendo irrelevante. ¿Y eso cómo nos afecta? Bueno, es que si usted no cree que usted tiene que luchar para llegar al mundo, si usted no cree que la iglesia tiene que cambiar sus métodos, sus formas, sin comprometer la verdad bíblica para poder llegar a las personas que viven en este mundo, si el mensaje que usted, o la forma, perdón, no el mensaje, si la forma en la que usted le llega a las personas es la misma de los años 50, pues se va a encontrar en un mundo totalmente diferente. No es un tiempo, hermanos, y aquí concluyo, para rasgarnos las vestiduras, para desanimarnos, ay, es que el cristianismo está mal en el mundo, sino que es una época para que nos esforcemos en traer luz y salvación en el mundo en que nos ha tocado vivir. Usted no lo escogió. Es un tiempo para que oremos y trabajemos para que el reino de Dios venga a las ciudades vecinas donde vivimos. Este es un tiempo, hermanos, en el que se requiere que no haya cristianos light, sino buenos cristianos.
Sé que eso no es lo que prevalece, pero si tuviéramos buenos cristianos, si fuéramos buenos creyentes, fieles, no estaríamos donde estamos. Pero vivimos en un mundo light donde también hay cristianos light. Alguien ha dicho que el primer deber de la iglesia en este tiempo es convertir a los evangélicos en cristianos. Y estaba viendo números y cosas, y hay algo que me dio también una luz de una ventana de cosas positivas. Estaba viendo por ahí en un informe que en 100 años, no lo van a ver tampoco, pero ahí sí pueden ver lo que nosotros consideramos el mundo, ¿verdad? En el 1900, el 82% de los cristianos vivían, digamos, en la parte norte del mundo. Y el 18% vivían en esta parte sur. Perdonen. Para el año 2020, vea esto, el 67% de los cristianos o profesantes viven en esta parte del sur, sobre todo en América Latina. Y aquí cada vez hay menos cristianos. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que el balón está en el lado nuestro. Durante muchos años, los que llevaron el evangelio, los que mandaron misioneros, los que pusieron plata, los que hicieron iglesias, era la gente que estaba en el norte. Y entonces nosotros nos acostumbramos aquí en América Latina a poner la mano para que vinieran y nos hicieran iglesias, nos hicieran templos, nos dieran, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde están los cristianos? Estamos aquí, somos nosotros. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no podemos impactar el mundo? ¿Que no podemos salir de aquí para impactar a otros? La gran mayoría de los creyentes están en América Latina, en África y en algunas partes de Surasia. Ahí. Así que el deber está en nosotros ahora. Como iglesia, hermanos, es un tiempo para volver al 33 después de Cristo. Hacer la iglesia primitiva, diríamos. Como creyentes, usted y yo tenemos el reto de vivir como verdaderos creyentes en un mundo contrario al Señor. El reto suyo y el reto mío es ser luminares en el mundo. Hoy no hay tiempo para jugar a ser cristiano, para vivir en la hipocresía, para hacer tinieblas, para dar mal testimonio, para vivir ensimismados en nuestra propia realidad de iglesia. Es cierto que tenemos dolores, es cierto que tenemos problemas y dificultades, y yo los tengo, y difíciles, pero no es un tiempo para estarme lamiendo mis heridas, jugando a la iglesia y cerrando los ojos ante un mundo hostil en el que vivimos. ¿Cómo era el tiempo de Pablo? A Pablo lo querían mucho cuando iba a predicar. Tremendo. Tuvo que escapar, fue apedreado, etcétera, pero llevó el mensaje a un mundo hostil a él. ¿No creemos nosotros que es el tiempo nuestro también? Con esto en mente, yo les quiero dejar el pensamiento de que no piensen que Costa Rica es un país cristiano y que ya no hay nada que hacer. No piensen que América es un mundo que ya conoció del Señor, hay mucho que hacer. Y sí piense que los cristianos estamos ahora en América y que somos nosotros los que podemos hacer la diferencia en un mundo que necesita al Señor. Vamos a orar.